Buenos días. Bueno, antes de empezar, quiero decirles que está en la sala Fermín Leizaola, que ayer recibió el premio Manuel Lecuona por su trabajo con los pastores, que son tan forestales como los pinos, ¿no? Y por tanto, Fermín, le pido un aplauso porque ha sido un trabajo de muchos años. Bien, seré breve. Bueno, lo voy a intentar, ¿no? Porque tiendo siempre a enrollarme. Agradecer la invitación a estar en este lugar, estar en Euskadi, que siempre es un sitio donde uno viene a airearse, a encontrarse con amigos, a aprender, a entender las cosas que a veces no entendemos desde fuera, ¿no? Me han pedido que haga una intervención vinculada a los aspectos sociales, pero yo tuve que poner la coletilla ecosocial, ¿no? Porque en realidad muchos de los aspectos sociales de nuestros antepasados en el manejo del monte eran ecosociales. Es decir, no se entendía la relación entre la sociedad si esa no estaba intermediada también con el sistema, con lo eco, ¿no? De hecho, en los antropólogos canarios dicen que les cuesta mucho a los magos, que son los baserris, en Canarias se llaman magos a los baserritarras, cuando les hablan de naturaleza, porque ellos no sienten que sean algo diferente, ¿no? Somos los de la ciudad los que diferenciamos esas cosas, ¿no? Pero la gente que trabaja en el campo no sabe que hay algo diferente en la naturaleza. De hecho, hay un pastor de los Picos, Antonín, el de Gumartini, que es uno de mis maestros, que me dijo en una ocasión: esto antes estaba mejor gestionado, porque antes estábamos aquí 40 pastores y aquí nunca hubo nada de medio ambiente. Lo que está diciendo Antonín es que para Antonín medio ambiente son unas furgonetas, que somos nosotros, que soy funcionario de medio ambiente, que traen medio ambiente. Y él eso nunca había visto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ellos son más medio ambiente que el medio ambiente. Están ahí, están intermediando, ¿no? Bueno, pues de esto voy a hablar. Por eso me apetecía traer esta portada, ¿no? De algo que hay que conseguir como una relación armónica, ¿no? El campesino que va relacionándose con la ciudad, ¿no? Pero sin ruptura, ¿no? Hay una especie de posición intermedia. Bueno, ahí está mi correo electrónico también, agropolitano, que ya lo dice casi todo, gmail.com. Muchos de los que estáis en la sala, estoy viendo ahora a Iraola, esta charla ya la han oído 1000 veces, ¿no? Yo procuro a veces cambiar algo para no aburrirme a mí mismo, ¿no? Así que los que ya la hayan oído ya lo siento también, ¿no? Bueno, vamos a ver tres cosas, ¿no? Del mundo rural, de los baserris, de los baserritarras, al de la industria agraria, ganadera y forestal. Una sociedad urbana que llama naturaleza al campo, que ahí está uno de los errores, porque la naturaleza vive en el campo, no está separada del campo. Y una sociedad rural que se ha hecho urbana y está olvidando quiénes son, ¿no? Se están diluyendo más que identificando. Y una pregunta: ¿cómo queremos que sea el campo en el siglo XXI? Y algunos ingredientes, como los chefs, para ir preparando ese potaje, ¿no? Esos campos del futuro. Bueno, la clásica, ¿no? Las relaciones entre el campo y la ciudad históricas, desde el origen mismo de la ciudad hasta los años 50 del pasado siglo XX, ¿no? En el que el campo era un suministrador abastecía a la ciudad con productos de consumo alimenticio, pero también con materiales, ¿no? O sea, las ciudades se construían con madera. Y cómo la ciudad lo proveía de ultramarinos y coloniales. Esta relación es una relación muy histórica, pero el campo es uno, como veréis, ¿no? Os lo digo porque luego lo vamos a ir partiendo. Ahora hemos partido en dos. Pero entonces era uno. Y había diferente relación con la ciudad en función de la proximidad, ¿no? Alrededor de las ciudades había una estructura de campo muy pensada para el abastecimiento de la ciudad, los caseríos son mayores, y a medida que uno se va alejando, las estructuras son diferentes. En el caso de Somiedo, por ejemplo, los ganaderos de Somiedo tenían muy poca relación con la ciudad. Salían a las ferias de ganado 2 veces al año y ellos vivían prácticamente en términos de autarquía, ¿no?
Pero cuando uno se acerca a las estructuras más próximas a Oviedo, Gijón y Avilés, lo que está viendo son hórreos mayores y estructuras de abastecimiento de la ciudad. Por tanto, conviene leer el territorio para saber cómo ha funcionado la historia, porque en función de cómo ha funcionado la historia podemos ya encontrar alguna solución para el futuro. Los franceses tuvieron siempre una visión muy interesante sobre el concepto de país, que aquí asusta tanto, ¿no? Aquí solo hay un país, ¿no? En realidad los franceses tienen un concepto geográfico sobre país. El país es lo que rodea a la ciudad, desde el punto de vista del abasto principal. El pagus, el lugar. El pagus es, de ahí deriva país, paisano, paisaje, payés, pagano. Pagano es el que vive en el pagus y que no va a los actos religiosos de la ciudad, porque las religiones nacen en la ciudad o se consolidan como oficiales en la ciudad. Los payeses, los paisanos, los baserritarras tienen otros dioses, que son los dioses de la naturaleza. Es la luna, es el sol, y se está pendiente de otros ciclos, que son los ciclos agrarios. Los dioses de la casa, ¿no? Tienen otro tipo de religión, más pagana, ¿no? Y ahí están los campesinos de aquellos tiempos, ¿no? Aparentemente analfabetos, desde el punto de vista de la cultura oficial, que no saben leer y escribir, pero una cultura vastísima para manejar todos los procesos biológicos que se dan en el territorio, lo que llamaríamos ahora el control de la biodiversidad, cómo se controlaba. Lo que están haciendo estas mujeres, que son portuguesas, están recogiendo no frutas, sino lo que hay encima de la fruta, que son viñedos. Son capaces de hacer aprovechamientos en altura, ya veis qué tipo de superficie más pequeña. La cantidad de información genética y biológica que hay en esta pequeña parcela, que está manejado por una comunidad que nosotros siempre llamamos ignorante, ¿no? De hecho, todavía yo creo que la definición de mago, es decir, campesino, canario, ignorante o inculto, ¿no? Es decir, el que lo definió desde un sitio muy equivocado, ¿no? Vale. ¿Cuántos oficios maneja este hombre que está llevando rozu para la explotación? Pues es un agente forestal, está haciendo prevención de incendios, es un ganadero, es un fabricante de abono orgánico, es un compostador, es un horticultor, es un manipulador de alimentos, es un comercial de alimentación, es un intercambiador energético entre el monte y la huerta, es un gestor de biodiversidad, es un gestor de paisaje, es un agente ambiental y, como es un paisano, mantiene el país, ¿no? Esto nunca lo habíamos visto así, ¿no? O sea, ¿ves? Y no te das cuenta de la cantidad de conocimiento, de información, ¿no? Yo lo digo, y eso que yo soy funcionario, entre funcionarios esto no lo pongo porque a alguno de mis compañeros se le ocurrirá pedirle un carné por cada uno de estos oficios, ¿no? Entonces le vamos a hacer exámenes y le vamos a complicar la vida, ¿no? Entonces vale más casi que no, en la consejería no movamos esto, ¿no? Porque se nos ocurre alguna maldad para meterlo en el boletín y como lo metamos en el boletín lo vamos a matar, ¿no? Pero esa es un poco la perspectiva que habría que empezar a tener, ¿no? Bajar la soberbia burocrática que tenemos desde la Administración y entender más las culturas del país. Ahí está Antonín, precisamente, Antonín de Martín, el que decía, aquí nunca hubo nada de medio ambiente. Vale, yo hice un trabajo de aproximación para ver las culturas de mi país, de Asturias, ¿no? Porque a mí no me parecía que estábamos haciendo bien con lo de la PAC, ¿no? Todo vacas, todo... A mí me parecía que había algo. Ayer lo estábamos comentando, yo creo que no lo comentamos con mucha fortuna. Las culturas del norte, las culturas de Euskadi, de Cantabria, de Asturias o de Galicia, son culturas muy estables a lo largo de la historia, porque aquí nos han invadido poco, pero no porque nosotros fuéramos muy bravos, sino porque había muy poco interés. En el caso de Asturias, a ver, sí que no fue Pelayo, si es que a los árabes no les interesaba este tipo de territorios, y a los romanos tampoco. Habían visto minería, pero, hostia, las dificultades de sacar aquello de allí, pasaban. Entonces, eso quiere decir que nosotros tuvimos unas culturas muy estables durante muchísimo tiempo, ¿no? Y las modificaciones fueron básicamente producidas por la ciudad, en el sentido de que se fueron acomodando estructuras urbanas y a partir de ahí la agricultura también. Y fueron relativamente sencillas hasta los años 50. Esto que veis aquí son las 12 culturas del país. Las culturas propiamente forestales de madera están hacia el occidente, mientras que hacia el oriente, en las sierras de los picos de Europa, en las sierras prelitorales, están los pastores, que, insisto, son tan forestales como nosotros. Y nunca lo habíamos visto así, ¿no? Pensamos que lo forestal es lo arbolado. Lo forestal, y lo diré luego, es lo que está fuera de.
Por lo tanto, lo que está fuera de es un territorio complejísimo en el que hay que acompasar cosas, ¿no? Bueno, y este es el resultado. Si nosotros aplicáramos criterios de innovación tecnológica para recuperar cada una de estas culturas, incrementaríamos la biodiversidad, incrementaríamos la renta agraria, incrementaríamos la identidad cultural y incrementaríamos muchas cosas, ¿no? Pero hemos metido en el campo un montón de especialidades industriales que tienden a cortapisar la posibilidad de que se expresen localmente las culturas. Y esto es un problema grave, ¿no?, que a mí me gustaría ir enunciando para ver cómo trabajamos localmente con la cultura. Ahí están los territorios que llamamos espacios naturales, que en realidad no lo son, digamos que son los que conservan un mayor grado de naturalidad, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de naturaleza, bueno, vamos a hablar entonces de esto, no vamos a hablar tanto de los cultivos más intensivos, sino de este tipo de territorios. Esto es Valle del Lago. Fijaros la disposición, está saliendo el sol, es primera hora de la mañana, está saliendo por el este, está saliendo por la izquierda de la foto. El pueblo está situado al sur y apoyado hacia la montaña para dejar todos los espacios de cultivo, que ahora son prados, pero que en su momento fueron cultivos de cereal, libres, ¿no? Ahora, cuando se habla de la inteligencia de los territorios, dice, ¿pero qué pasa? ¿Que los territorios antes eran tontos? O sea, ¿de qué estamos hablando? Bioclimático. Los anteriores no sabían lo que era lo bioclimático, ¿no? No se orientaban al sur. O sea, es que creemos que inventamos la pólvora, ¿no? Los territorios inteligentes fueron siempre, si no es que no hubieran llegado. O no hay que tener inteligencia para vivir ahí. Joder, si no la tienes afinada, ya te hubieras... O sea, que como demasiado evidente, ¿no? Vale. ¿Qué pasa con la llegada de la industria? Años 50, año 59, plan de estabilización. España entra en lo que se llamó la economía recomendada, porque no es un proceso nuestro. Nosotros no pensamos en eso, nos lo recomendaron los americanos, básicamente, ¿no? Y hay una gran producción de documentos, luego nos dan créditos y iniciamos lo que se llamó la dictadura, digamos, que tuvo dos procesos o dos tiempos, ¿no? El tiempo de los militares que habían ganado la guerra, los 20 primeros años, y el segundo tiempo, el de los ingenieros que se forman en la tecnocracia, que se caracteriza por algo muy elemental. Va a arrasar las culturas locales. Son los tecnólogos, los tecnócratas, los que saben lo que hay que hacer. Y esto nos va a dar muchos problemas, ¿no? Frente a Francia, donde los etnógrafos, los antropólogos, los sociólogos habían advertido sobre el arte de la localidad, el conjunto de conocimientos que un pueblo tenía para hacer las cosas. Y, por tanto, la legislación siempre tenía en cuenta lo que en ese pueblo se sabía hacer. Que esto era lo que ocurría en los años 30. La institución libre de enseñanza había propiciado ese tipo de práctica, ¿no?, que se arrasa, ya digo, a partir de los 50. Lo que ocurre entonces es que el campo, que antes os decía que era uno, van a ser dos. Se va a partir en dos. Parte se va a intensificar como nunca y lo que no se puede intensificar se abandona. Y lo que se abandona, lo que va a darnos es mano de obra para trabajar en el intensificado, sea de la calle, de la fábrica, o sea de los baserris que dejan de ser campesinos y se convierten en agricultores industriales o en industriales de la madera. Es decir, ya están en otra perspectiva, ya están en el mercado, en el capital, en la financiación, en explotaciones en las que hay que meter dinero, en la modernización agraria, ¿no?, que tiene sus partes importantes y positivas. La segunda característica con este esquema, que es en el que estamos, es que el campo ya no suministra alimento a la ciudad. Esa flecha rompe. Y la ciudad incluso pierde sus actividades comerciales propias y saca las actividades comerciales fuera. Los centros comerciales ahora están en la periferia de la ciudad. Es decir, que hay grandes transformaciones, ¿no?, en nuestro territorio. Y básicamente la alimentación ahora ya es del resto del mundo. Si uno mira el interrán alimentario de Donosti en los años 50 y ahora, pues probablemente los de Donosti no coman del entorno de los 200 kilómetros el 2 o 3% de su alimentación, frente a hace 50 años que sería el 80 al 90%. O sea, hemos cambiado. Hay un montón de cosas que debemos darle alguna vuelta, ¿no? No me meto aquí, pero os lo dejo, que son las características de todas las políticas de la modernización industrial. Tanto las desarrollistas como las conservacionistas, que son iguales, las dos exageran el rasgo, unas hacia la producción y otras hacia la paralización. El emblema de los parques nacionales es el emblema de la paralización. O sea, no están pendientes de qué mecanismos hay que activar para conservar, están pendientes de paralizar cualquier mecanismo que genere interrelación, porque hay que dejar que la naturaleza siga su curso. Y eso es un error.
a la naturaleza hay que corregirla. Cuando uno va al médico, intenta que le corrija la naturaleza, porque la naturaleza genera una enfermedad, que también se da en los árboles y tenemos que intervenir. Y si no intervienes va a ir la cosa mal. Eso es conservar. Conservar no es dejar que tienes una enfermedad, ahora que la naturaleza, coño, esto, si no lo haces contigo, ¿por qué se lo quieres hacer al territorio? Si entendiéramos eso, empezábamos a modificar la política de conservación. Con ley de artículo único. Queda derogado toda la legislación de conservación de la naturaleza hasta que entendamos cómo hacerlo de otra manera. Bueno, a veces soy un poco radical, pues para que no se duerma el personal, ¿no? Y encima, como tengo la plaza en propiedad, pues ya puedo, o sea, si fuera interino ya sería la cosa diferente. Bueno, esto es lo que hemos hecho en Canarias. Hemos intensificado con cultivos de exportación. Lo que hemos hecho en Níjar, que por cierto está tristemente de actualidad estos días, ¿no? La huerta de Europa. Esta es la huerta de Europa. Europa se nutre ahora de esta huerta. Aquí salen todos los días tráiler, que en apenas 12 horas están en los mercados de Berlín o del norte de Europa. Pero estos son paisajes industriales también, son los contrarios. Es como el negativo de la foto. Está en la Sierra de Madrid abandonada, que es un parque natural, por cierto. Está abandonado. No, esto es un territorio de conservación, esto es un territorio en abandono. Y esta es otra versión de cómo los montes se fueron especializando, en este caso Villaviciosa. Nosotros en la cornisa cantábrica, lo sabéis, tenemos un problema de intensificación forestal, pues porque los continuos urbanos, los continuos forestales no tienen muy poca discontinuidad y luego incluso los cultivos llegan hasta las casas, ¿no? Los cultivos forestales. Un amigo ecólogo llama a este paisaje del occidente asturiano el paisaje de la leche mentolada. Se está produciendo forraje para las vacas y ocalitos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un viaje en Ipiñaburu, Vizcaya, ahora, pero esto de la tecnología nos permite situarnos 100 años atrás. Y ahí están los vecinos, ¿no? Con todos los cultivos amarillos, que son cereal, que son ahora pinares. Como antes, la deforestación era la consecuencia de que el uso forestal era para comer. No se podían dejar. Se conservaba lo justo para hacer el lagar o tal, pero no había que comer y eso requería un esfuerzo. Ahora no estamos en eso. En 100 años hemos cambiado. Ahora somos netamente forestales arbolados, lo cual genera también un problema de inseguridad para las ciudades, ¿no? Los forestales que trabajan en incendios nos advierten que estamos en la quinta generación de incendios forestales, que ya no se trata de salvar el bosque, sino en algunos casos ya salvar las ciudades de los incendios, porque los incendios ya llegan a las puertas de las ciudades, ¿no? Esto está bien, porque si lo utilizamos con inteligencia, estaremos diciendo a la política urbana la necesidad de trabajar con una perspectiva diferente en el campo, porque lo que está en riesgo ahora es la ciudad. Han muerto 100 personas en Portugal este verano, ¿no? Una sociedad urbana que llama naturaleza al campo y una sociedad rural que se ha hecho urbana o ha perdido su identidad. Bueno, vamos a redefinir, que a mí es que me encanta lo de las palabras, darle vueltas a las palabras y buscar el origen y qué querían ser. Porque los campesinos no se equivocaban cuando nombraban. La toponimia de los campesinos, aparte de ser un GPS del territorio para localizarte, describía lo que había allí, no se equivocaban, ¿no? De hecho, bueno, ahí la otra versión, ¿no? Me decía uno, joder, yo si hubiera sabido que poniendo los nombres a los prados le doy pistas al que me viene a comprar, los hubiera cambiado. Porque cuando me viene a comprar prados, dice, dime los nombres de los prados. Dice, la llamargosa, dice, no me interesa, dime otro, la veguina, ese sí ya me interesa. La llamargosa es el que tiene mucho barro, la veguina es una vega, tal, ese sí ya me interesa. Entonces esas descripciones de nombre, dice, joder, dan la información al enemigo, claro. Bueno, pues vamos a redefinir. Espacio natural, no, territorio de naturaleza campesina. Ayer lo estábamos hablando con motivo de la presentación. Ayer presentamos aquí el libro de la gestión creativa del cabreo y salió a relucir este asunto, que me cabrea mucho. Naturaleza, no, campo. Protegido, no, gestionado agroecológicamente. Está gestionado con la forma en la que hay que gestionarlo. Cada uno de nosotros gestiona nuestra naturaleza conforme a nuestro metabolismo. Por tanto, cada territorio necesita un tipo de trabajo. Sociedad, bueno, sociedad urbana y comunidad rural, que son dos planteamientos bastante diferentes. Y forestal, lo que está fuera, lo había dicho antes, ¿no?
Entonces, si hacemos unos juegos así de palabras, pues sale, este fin de semana vamos a la naturaleza. Esto hay que decirlo a todos los periodistas de los medios de comunicación. Que no digan eso, que empiecen a decir, este fin de semana vamos al campo, que es diferente, ¿no? Porque entonces cuidaremos el campo y no estaremos solo pendientes de la naturaleza, que ya digo que vive en el campo. Si cuidamos el campo, a la naturaleza le va a ir bien, pero si solo cuidamos la naturaleza, al campo le va a ir mal. Los Picos de Europa son un espacio natural protegido. Bueno, esto es lo que dice el boletín, pero en realidad los Picos de Europa son un territorio de naturaleza campesina que estaban gestionados agroecológicamente por una comunidad rural de pastores que se han extinguido y que ahora no hay... Los funcionarios no lo vamos a cuidar. O sea, los funcionarios es que no segamos, no matamos el cerdo, no hacemos nada de eso. Nosotros escribimos en los boletines y con eso no se gestiona el país. Insisto, lo importante que es tener la plaza en propiedad, ¿eh? Bueno, los modelos territoriales de los campesinos daban lugar a este tipo de ambientes, ¿no? de hábitats muy complejos, ¿no? Que yo estudié en Macondo, que es San Esteban de Cuñaba, un lugar muy, muy pequeño, pero había leído que Leo Tolstói decía, mira bien tu aldea y serás universal, y estoy tratando de hacerme universal a través del conocimiento de lo micro, ¿no? Otro escritor portugués, Miguel Torga, decía, lo universal es lo local sin paredes, ¿no? Entonces yo soy micro, ¿no? En este sentido, ¿no? Tengo más afición por la parroquia que por la corte, ¿no? O que por lo grande. Vale, gracias. Las mujeres, ayer estábamos hablando del cabreo femenino que quedó pendiente y de la intuición. Es que se me estaba secando la boca y tú te diste cuenta. Muchas gracias. Bueno, cuando desaparece ese manejo complejo del campesinado por los diferentes territorios y crear esa especie de tal, empezamos a tener esto, ¿no? El monte presiona a la aldea y lo que manda pues son sus embajadores, los más oportunistas y los más potentes. Esta es una foto de unos jabalíes en Oviedo que sacó la sobrina de un amigo que venía de fiesta y dijo, muy borracha estoy porque estoy viendo jabalíes en el portal. Dice, ¿qué me habrán puesto en la bebida? Hizo una foto y al día siguiente, que estaba bien, dijo, pues no había pasado nada, sino que había jabalís con mamá en la puerta, ¿no? Es decir, están llegando los jabalís. Pero cuando se le pide, esto es así, cuando le piden a la Universidad de Oviedo que haga un informe, recomienda, que es literal, porque se lo encarga un zoólogo, que tendamos que aprender a convivir con los jabalís. Bueno, ya esto ya fue ya se empezaron a hacer chistes y tal. Pero lo mejor es que hay un monte que se llama el Naranco, que yo lo tengo al lado de casa y salgo mucho a pasear por él, y esa forma de aproximación a los vecinos, ¿no? Estaba viendo una huerta machacada por los jabalíes, apareció la mujer de la casa, y digo, oh, vaya cómo tiene la huerta. Y dice, ay, estoy desesperada. Pero lo peor no son los jabalíes, lo peor es el gobierno. Digo, y a mí cuando empiezan así, digo, ya me interesa, a ver, ¿por qué? Dice, porque dice el gobierno, había leído el titular, que tenemos que aprender a convivir con los jabalíes, con lo que me cuesta a mí convivir con mi suegra y con mi hombre, y ahora tengo que aprender a convivir con los jabalíes. Dice, no hay más preguntas, señoría. Dice, son esas cosas que dices, esto es verdad. Dice, no, es que esto se lee y la gente tiene que, la gente del campo tiene que estar, estos se han vuelto locos, ¿no? Dice, no se puede aprender a convivir, hay que generar un espacio para los jabalíes, pero no los podemos poner a convivir con nosotros en la ciudad. Esto es imposible, ¿no? Lo que antes decía, empiezan a aparecer fenómenos, por tanto, de interfaz urbano-forestal, esto es Canarias, Valle Gran Rey, los incendios que ya conocéis, este tipo de paisajes, este tipo de situaciones, ¿no? Estamos sin reaccionar sobre todo esto, ¿no? Bueno, ¿y qué tal la cooperación preventiva y no la curativa? Esta es una foto del incendio de Vigo de este otoño. Cómo la gente se organizó para apagarlo, ¿no? Casi siempre surge lo mejor de nosotros cuando están peor las cosas, ¿no? Si fuéramos capaces de que surgiera lo mejor de las cosas cuando las podemos prevenir, sería bárbaro, ¿no? Bueno, ahí están, ¿no? Los fuegos ya amenazando las ciudades, ¿no? Y luego ya lo que mi abuela diría, estamos dando en rosio, ¿no? ¿Cómo vamos percibiendo estas cosas desde la ciudad? Esta es una foto de otro día de Oviedo que yo no daba crédito. Le deseo a este negocio la ruina, de verdad. Porque si triunfa este negocio estamos perdidos. El problema ya no es el cambio climático, somos nosotros mismos. O sea, ¿qué nos está pasando? Lo de Octavio Paz, ¿no? Dice, no sé si venimos del mono, pero parece que vamos para él, ¿no?
Es decir, ¿cómo es posible que se haga una tienda en la que tú coloques a tu mascota en el frente para hacerle una foto y digas humanos y mascotas y viceversa? Que es un programa de televisión, por cierto, que es, ¿cómo es? No sé qué, chicos y chicas y viceversa, o algo así, ¿no? Sí. Que dicen que el 80% de los que van al programa no saben lo que significa viceversa y el otro 20% creen que es el nombre de la presentadora. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo con respecto a chuche para tu perro, entra, no sé qué. Yo el otro día vi un perro con gabardina, pero luego vi otro con catiuscas, ¿no? O sea, cuando alguien le pone... Digo, es que tenemos que parar, o sea, alguien tiene que explicar algo, está sucediendo algo extrañísimo con todo esto, ¿no? Yo de verdad que yo ya me asusto con todo, ¿no? Porque, hostia, ¿cómo explicaremos, no? Porque, vale, y mis colegas de la Nueva España que tienen Mortiner, que es un tipo que la ve, ¿no? Esta doble viñeta. Los jabalíes apoyados en el cubo de basura como si estuvieran en un bar, ahí con la cuadrilla, ¿no? Y dice uno a otro, ahí va Fufi, es la primera perra de la ciudad con teléfono móvil. Y dice el otro, que está comiendo una escarpicia de manzana, que no sé cómo se dice el musicu... mosquillo. Ah, pues hay también una palabra que es musicu, se dice escarpicia o musico en asturiano. Dice, ¿y eso? A su dueño no le dieron la custodia compartida y quiere comprar su cariño con regalos. Es decir, es un poco la sociedad a la que vamos. Digo, hostia, Mortiner, la clavaste, ¿no? Y esta es también la dualidad, ¿no? Pepe, un vecino del Naranco que tiene huerta y con el que yo hablo mucho, y la nueva generación ciber, ¿cómo es? Los cyborgs. Un tipo con una antena en la cabeza, que por lo visto es una cuestión... A ver, es terapéutica, tiene un problema en la cabeza y le han puesto un receptor y tal, pero es que, joder, ya empezamos, ya somos unos bichos, vamos muy mal, ¿eh? Porque es que cuanto más nos separemos de Pepe, peor nos va a ir a la humanidad, porque Pepe tiene los pies en la tierra y los otros no se saben para dónde vamos. Yo de verdad, ¿eh? Y los muchachos están todos en las máquinas estas, ¿eh? O sea, o sea, ya no es la cuestión etnográfica, es la cuestión de centrarnos nosotros como lo que somos seres humanos. Humanos viene de humus, viene de estar, somos terrenales, es decir, no somos otra cosa. Es decir, bueno, ¿cómo queremos que sea el campo en el siglo XXI? El problema del campo. Ahí estamos dándole vueltas, ¿no? Una pintada el otro día no Oviedo, destruya los edificios y que vuelva al campo. Pues no, esto por aquí no vamos bien, ¿no? Bueno, también los políticos, enredando, ¿no? Es decir, la que está ahora al frente del asunto, que es María Jesús, está perseguida por los lobos, los jabalíes, la polilla guatemalteca, el paisano cabreado y Gaspar Llamazares y la del PP ahí detrás de ella también. No, es que estos dos no pueden estar ahí, porque es un problema político que esté quien esté en el gobierno va a tener, ¿no? Por tanto, es un problema estructural. La clase política tiene que redefinir posiciones estratégicas de liderazgo en la sociedad. No pueden utilizarlo para tirarse piedras unos a otros porque incrementarán el ruido. Y esto hay que decírselo también, ¿eh? Es decir, yo esto no admito que esto sea así, ¿no? O sea, no podemos al que esté al frente ahora del negocio le achuchamos. Es que tú vas a ganar las elecciones, vas a estar y el otro te va a achuchar. Es que si estamos así, estamos todo el rato. No hemos entendido lo que está pasando, ¿eh? Vale, propuesta entonces agropolitana, que es la de una tesis del año 2008, tiene ya 10 años. Recordar que os dije, el campo era 1 al principio, luego con la industria fue 2 y ahora debería ser 3. Pero en esos 3 campos que yo veo, 3 espacios alrededor de la ciudad, hay diferentes funciones territoriales. El periurbano recupera el suministro a la ciudad, que ya está sucediendo, ¿eh? Ya empieza a suceder. El intensivo tiene que regularse para resolver algunos problemas que tiene, en algunos casos de contaminación, en otros casos de inseguridad por los continuos forestales o por lo que sea, y el campesino tiene que reactivarse para gestionar lo que llamamos los espacios naturales. Y este es un poco el esquema de 3 políticas, ¿no? Que está sin llegar y que no somos capaces de avanzar. Ya digo que tiene 10 años este planteamiento, lo cual a mí me da cancha porque hasta que no lo hagan yo sigo hablando del tema, ¿no? Como no se ha hecho, sigue siendo novedad, ¿no? Bueno, apuntes finales. Los cambios producidos en el siglo XX, resumidos en 3 películas. ¿Qué verde era mi valle? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? De Almodóvar.
y aterriza como puedas, ¿no? Porque no, tenemos que arreglarlo con lo que tenemos, no podemos esperar circunstancias, hay que aterrizar, ¿no? Como podamos, pero tenemos que aterrizar, ¿no? Las fases de la confesión. Yo pido una confesión general sobre todos estos asuntos, ¿no? Y el cambio de paradigma de las políticas aplicadas al campo. ¿Os acordáis de la fase de la confesión, ¿no? Que está muy bien pensado, ¿eh? Joder, que adquiría un montón de información los curas gracias a esto, ¿no? El examen de conciencia, el dolor de los pecados, decir de los pecados. Esto era fundamental. Tú tenías que decírselo a alguien porque él iba a controlar ya a través de los pecados lo que iba a ocurrir en esa comunidad. Propósito de enmienda y cumplir la penitencia, ¿no? Este es el itinerario político. La agenda política debería empezar por esto, ¿no? Pero todos juntos, todos los partidos, una reflexión sobre el siglo XX en España y lo que ha sucedido, ¿no? Algunas soluciones vendrán del futuro. Esto es cierto, ¿no? Que el trabajo va a ser un poco combinar lo que viene del futuro, que vendrán estas posibilidades incluso, desde los territorios de Álava a lo mejor es posible cultivar así como un plotter, pero otras vendrán del pasado, vendrán de la rehabilitación inteligente de las culturas y tecnologías locales de las comunidades campesinas. Y estas son las que, Fermín, hay que ir recogiendo, porque hay muchas de ellas van para el futuro y otras van a ir al museo, ¿no? Porque ya están fosilizadas, pero hay muchas que pueden ir al futuro, ¿no? Bueno, dos de los pastores, maestros paisajistas, José y Mario, ambos fallecidos. José, que es el de pelo blanco de la izquierda, decía: yo sigo subiendo al puerto porque aquí ero alguien, aquí soy alguien. Alguien en el sentido de ser él, ¿no? No en el sentido social de ser alguien, sino para él. Yo aquí soy alguien. Bueno, en función de la política, por eso insisto en la importancia que tiene la política en todo esto, podemos generar paisajes así o podemos seguir en este asunto. Es una decisión, ¿no? Pero es una decisión política. Los dos paisajes son paisajes políticos. Bueno, si alguien está interesado en este tipo de cosas, pues hay un libro que yo ofrezco gratuitamente porque se agotó, que es Marqueses, funcionarios políticos y pastores, crónica de un siglo de desencuentros entre naturaleza y cultura a los picos de Europa. Se agotó porque lo compraron todos los pastores de los picos de Europa, porque era la primera vez que se decía quiénes eran, ¿no? Y de hecho en la presentación llevamos a pastores informantes y formantes, porque no solo los informaron, sino que nos formaron, y nunca habían participado en la presentación de un libro, y no sabían lo que tenían que hacer, pero se fiaban de nosotros, ¿no? Y entonces uno de ellos dijo: todo aquí tenía, casi repito las palabras textuales, todo aquí tenía libro. La Virgen tenía libro, los árboles tenían libro, los rebecos tenían libro, los águilas tenían libro, las truchas tenían libro, los turistas tenían libro. Todo tenía libro menos los pastores, que siempre estuvimos entre los árboles, la Virgen, los turistas, las vacas. Dice: y ahora tenemos libro. ¿Y para qué sirve un libro? Para que el próximo que aparezca por aquí diga lo que hay que hacer, nosotros saquemos esto y le digamos: lea esto, y luego ya hablamos de lo que tenemos que hacer. O sea, la explicación y la presentación más brillante que yo haya asistido. El sentido práctico de para lo que sirven las cosas, que los campesinos lo tienen muy claro. Era una herramienta de defensa frente a los ataques exteriores. Nosotros quedamos sorprendidos. Bueno, este libro está agotado, pero si me lo pedís, yo os lo mando en PDF. Cuenta la historia de la política de conservación española desde el Marqués de Villaviciosa a lo que llamamos la biocracia actual, ¿no? Están muy pendientes solo de los bichos, ¿no? Me lo pedís a agropolitano@gmail.com y os mando el PDF del libro. Bueno, los que están ya más activos, pues Asturias Región Agropolitana, que resume lo que acabo de decir, la conservación cultural de la naturaleza, que es un panfleto que Javier Iraola conoce bien, un librito muy breve para explicar por qué la naturaleza solo se conserva si está vinculada a una cultura local. La casa de mi padre, es un libro de gran formato sobre cómo rehabilitar las culturas campesinas en el futuro, que es un libro que tiene un título muy vasco y que además el título lo dan en Navarra, por tanto es un libro que nació en Euskal Herria. Y la gestión creativa del cabreo, que ayer presentamos y que llevo tantos años diciendo lo mismo y no me ha hecho caso nadie, que a veces he tenido que hacer un manual para gestionar el cabreo, porque pillo unos cabreos importantes, ¿no? Pero bueno, sigo cabreándome y tratando de hacer que el cabreo me sirva para seguir explicando esto. Y la casa de mi padre, que es un sitio donde todas estas ideas estamos dando vueltas, ¿no? Entre unos cuantos.
Pues nada, muchas gracias por la atención.